Y si el problema no fuera que la vida no te da lo que buscas, sino que estás buscando demasiado. Vivimos persiguiendo la felicidad, el amor, la calma, como si estuvieran siempre un paso delante de nosotros. Y en ese intento constante, la mente se agota, el corazón se tensa y la paz se aleja. En Luz del Alma exploramos la sabiduría budista desde un lugar simple y humano, aprender a soltar, dejar de forzar y confiar en que lo esencial llega cuando la mente descansa. Si sientes que ya corriste demasiado, si tu interior te pide silencio, claridad y ligereza, este espacio es para ti. Respira. Aquí empieza el arte de soltar. No fuerces nada, y todo llegará en el momento que le corresponde. Eso no es solo un consejo suave, sino una de las enseñanzas esenciales del budismo sobre cómo vivir en medio del flujo de la vida. Nuestra vida suele estar dominada por el deseo de controlar. Nos preocupa que, si no presionamos, todo se retrasará. Tememos que, si no nos esforzamos más, si no nos tensamos más, si no apretamos más fuerte, lo que deseamos se nos escape. Y desde ese miedo, forzamos el tiempo, forzamos los resultados, nos forzamos a nosotros mismos. Pero el budismo nos recuerda una verdad muy simple y profunda. Nada en la naturaleza crece a través de la imposición. Una flor no florece porque la apuren. Una semilla no brota porque le griten. Toda vida crece en silencio, con tiempo, en su propio ritmo. Cuando el Buda enseñó sobre la impermanencia y el desapego, no lo hizo para que las personas se volvieran pasivas o se rindieran. Lo hizo para que dejemos de luchar contra la verdad de la realidad. Porque el sufrimiento no nace de que todo cambie, sino de que exigimos que no cambie. Nos aferramos a las expectativas. Creemos que, si las cosas no suceden cuando queremos, como queremos, entonces algo está mal. Y ese aferramiento crea tensión, ansiedad y un cansancio profundo. El budismo no nos enseña a sentarnos y esperar a que la vida pase. Nos enseña a actuar sin forzar, a esforzarnos sin castigarnos, a avanzar sin perder la paz interior. No forzar nada no significa no hacer nada. Significa hacer tu parte con atención plena y dejar el resto al tiempo, a las condiciones, a una sabiduría más grande que también está en movimiento. Es como un jardinero cuida la tierra, riega, protege del sol cuando hace falta, pero no puede tirar de la planta para que crezca más rápido. Si lo hace, la planta muere. Tu vida es igual. Hay etapas para actuar, hay etapas para esperar, hay momentos para avanzar. Y también momentos en los que quedarse quieto es lo más sabio. El budismo nos recuerda que toda demora tiene un sentido, no para castigarte, sino para prepararte. Hay cosas que solo se comprenden cuando desaceleras. Hay respuestas que aparecen cuando dejas de perseguir, y hay puertas que solo se abren cuando dejas de golpearlas. Cuando aprendes a soltar la imposición, la mente empieza a suavizarse. La respiración se vuelve más profunda. El cuerpo se aligera. Y el corazón deja de estar apretado por el miedo a no ser suficiente. Empiezas a ver que la vida no está en tu contra. Solo está siguiendo su propio ritmo. Y en esa confianza nace una paciencia diferente. No una paciencia resignada, sino una paciencia lúcida. Una paciencia que entiende que lo que llega a su tiempo es más duradero. El crecimiento natural es más profundo. Y los resultados que no se fuerzan traen paz. El budismo llama a eso sabiduría.
no la sabiduría de saber muchas cosas, sino la sabiduría de saber cuándo parar, cuándo esperar y cuándo soltar la mano. No fuerces nada. Observa, cuida, permanece presente, y cuando el momento madure, todo llegará sin apuro, sin ansiedad, sin tener que intercambiar tu paz por un resultado. El Buda enseñó que la raíz del sufrimiento está en el apego, en el impulso de aferrarnos a aquello que siempre cambia. Y desde ese apego, la impaciencia nace como un fuego que arde en silencio dentro de nosotros. Queremos que lo que deseamos llegue ya. Queremos que la tristeza se vaya ya. Queremos respuestas ya. Queremos que la vida salga como queremos, ya. Pero la vida no funciona según nuestra voluntad. La naturaleza tiene su propio ritmo. El amanecer no llega antes porque lo supliquemos. Y una flor no puede abrirse en un segundo solo porque lo exijamos. Entrenar la paciencia significa aceptar que la vida es un proceso. Cada etapa tiene su sentido. Y cuando intentamos forzar las cosas a la velocidad que el ego quiere, solo fabricamos más decepción, porque cuanto más prisa, más energía se agota. Cuanto más presión, más se debilita el espíritu. Y cuanto más nos aferramos al resultado, más se espesa el dolor, como polvo que cubre la mente. Al contrario, cuando cultivamos la paciencia, aprendemos a descansar en el presente. Aprendemos a respirar mientras esperamos. Y poco a poco descubrimos algo muy extraño. El instante presente ya contiene lo que necesitamos la vida, la respiración y una oportunidad para empezar de nuevo. Desde la mirada budista, la paciencia no es resignación. No es quedarse quieto y dejar la vida al azar. La paciencia es actuar de la manera correcta, sembrar de la manera correcta, cuidar de la manera correcta y luego soltar un poco la ansiedad por el resultado. Tú haces tu parte con atención plena y el resultado lo dejas a las causas y condiciones, al tiempo y a la sabiduría de la vida. En las enseñanzas budistas se dice una gota de agua, cayendo una y otra vez. Al final, desgasta la piedra, no porque la gota sea fuerte, sino porque es constante y porque no se rinde solo porque aún no ve el resultado. Así también la paciencia, la perseverancia y el esfuerzo continuo conducen a un resultado inevitable. Cuando entrenas la paciencia, empiezas a ver que muchas de tus preocupaciones en realidad no son necesarias, porque esperar nos enseña que lo que parecía imposible, al final sucede. Lo que parecía lejano, al final llega. Y lo que parecía eterno, también se disuelve, lo quieras o no. La paciencia nos vuelve testigos serenos del flujo de la vida. Y esa serenidad trae una libertad inmensa. Libertad de no ser esclavos del tiempo, de no ser arrastrados por las expectativas, de no ser quemados por la ansiedad. Imagina a alguien que planta un árbol frutal. Si cada día desentierra la semilla para ver si ya brotó, no solo interrumpe el proceso natural, también destruye la posibilidad de que lo que espera llegue a nacer. La vida es igual. Hay cosas que, cuanto más las desentierras, cuanto más preguntas, ya llegó. Cuanto más exiges, más rápido, más difícil es que florezcan. Y a veces, la paciencia no es solo esperar, es creer. Creer que cuando hay condiciones suficientes, cuando el momento es el adecuado, la vida se abre camino por sí misma. En cambio, si riegas con constancia, cuidas la tierra, proteges el brote y confías en el tiempo, el árbol crecerá.
sin presionar, sin desenterrar para comprobar todos los días, solo con paciencia y presencia. La vida también funciona así. La paciencia es una confianza silenciosa. Todo germina cuando le toca. Nada se pierde de verdad. Y el fruto aparece cuando estamos listos para recibirlo. Por eso, el budismo nos invita a abrazar la paciencia como un camino hacia la libertad. Porque quien sabe esperar ya no queda atrapado en el miedo al futuro, ni torturado por la decepción de lo que aún no llega. Vive en paz. Comprende que todo, absolutamente todo, llega a su momento. Ni antes, ni después. Y si estas palabras te tocan, si sientes una resonancia en el corazón, permite que tu alma se quede en este camino, porque todavía hay muchas enseñanzas profundas que pueden ayudarte a vivir con más calma, más confianza y más sabiduría en un mundo tan cambiante. Soltar y confiar en el flujo de la vida. Soltar es uno de los pilares más profundos y transformadores de la enseñanza budista. No es rechazar la vida, no es dar la espalda al amor ni escapar de los vínculos. Soltar es reconocer una verdad: todo es impermanente. Y el sufrimiento nace cuando nos aferramos a lo que cambia a cada instante. El apego es la raíz de la preocupación. Queremos que todo dure para siempre, que quien amamos no se vaya, que el éxito no termine, que la juventud se quede, que la seguridad de hoy no se desgaste jamás. Pero nada es fijo en este mundo. Todo se mueve, todo cambia. Y fingir que eso no es verdad es luchar contra la naturaleza de la existencia. Cuando hablamos de soltar, muchos lo confunden con frialdad o indiferencia, pero es lo contrario. Soltar nos permite vivir más plenamente el presente, amar con más profundidad, valorar lo que tenemos, sin quedar dominados por el miedo a perderlo, porque cuando entendemos la impermanencia, no amamos, menos amamos con más lucidez. Sabemos que cada instante es único, y precisamente por eso merece ser vivido con el corazón entero. No forzar nada significa aceptar que la vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos en el momento correcto. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo sin control de atarnos a personas, circunstancias y posesiones como si fueran la fuente suprema de la felicidad. Cuando dependemos de lo externo para sentir paz, sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos del cambio. Hoy obtenemos lo que queríamos y sentimos alegría, pero mañana, cuando eso cambia, aparece el miedo. Se cuela la inseguridad y empezamos a aferrarnos más, aunque eso solo duela más. El budismo no nos enseña a renunciar a la vida, nos enseña a renunciar al apego, a soltar la ilusión de que podemos controlarlo todo y a soltar la creencia de que la felicidad está fuera de nosotros. Cuando soltamos, no perdemos nada. Al contrario, recuperamos libertad interior, libertad para amar sin miedo, libertad para vivir sin rigidez, libertad para caminar junto al flujo de la vida con un corazón más ligero. Confiar en el flujo de la vida no nos debilita. Al contrario, libera otro tipo de fuerza, una fuerza que no necesita tensarse, una fuerza que no nace del control, sino de la armonía. Cuando confías, ya no tienes que pelear con cada instante. Dejas de preguntarte todo el tiempo: ¿esto está bien? ¿Me estaré equivocando de camino? ¿Cuándo se va a arreglar todo? Entiendes que hay respuestas que solo aparecen cuando el momento madura, y forzarlas a llegar antes solo cansa más la mente. El budismo no nos pide entenderlo todo de inmediato. Nos invita a vivir lo suficientemente lento para que la comprensión llegue por sí sola. Cuando sueltas el control absoluto,
empiezas a sentir un sostén invisible, no porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no cargas con todo en soledad. Tú haces tu parte con sinceridad, con un esfuerzo correcto, y dejas que la vida haga la suya. Esa cooperación silenciosa te da una sensación de seguridad diferente. No la seguridad de que todo salga según el plan, sino la seguridad de que puedes adaptarte a lo que sea que ocurra. El budismo nos recuerda que la ansiedad no viene del futuro, sino de la ilusión de que debemos controlar el futuro. Cuando confías en el flujo, el miedo empieza a disolverse, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no te gobierna, ya no quedas paralizado ante la incertidumbre, ya no intentas predecir cada giro, caminas con atención, con lucidez, pero con más suavidad. Así como el agua cambia de forma sin perder su esencia, tú también aprendes a cambiar sin perderte. Puedes ajustarte, puedes adaptarte, puedes atravesar etapas difíciles sin volverte amargo ni cerrarte. Y en esa flexibilidad se forma una sabiduría profunda. Al final, confiar en el flujo de la vida es un acto de amor propio. Es soltar el peso de tener que saberlo todo por adelantado. Es permitirte respirar más hondo. Es vivir con el corazón abierto, no para controlar el mundo, sino para caminar con él. Cuando vives así, el mundo deja de sentirse como un lugar que conquistar y se vuelve un camino que avanza contigo en silencio. Podemos sembrar, pero no podemos forzar la cosecha. Podemos amar, pero no podemos obligar a alguien a amarnos. Podemos esforzarnos, pero no siempre podemos decidir el resultado. Y aquí, el budismo nos invita a entrar en otra clase de fuerza, la fuerza de la confianza. Cuando de verdad confías en el proceso, empiezas a notar algo muy extraño. La vida tiene un ritmo tan sutil que, si dejas de tensarte, puedes escucharlo. Lo que parece un obstáculo, a veces es solo una curva del camino. Las demoras, a veces no son castigo, sino preparación. No es que todo llegue tarde, es que llega justo cuando puedes recibirlo sin perderte a ti mismo. Y el no apego no solo está relacionado con la ambición o el éxito, también está en la manera en que enfrentamos el dolor. A menudo, no sufrimos más por la pérdida en sí. Sufrimos más porque la mente repite una frase una y otra vez: no puede ser así. No debería ser así. Debió haber sido diferente. El Buda enseñó que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento nace cuando resistimos la realidad, cuando nos aferramos a la ilusión de que la vida debe obedecer nuestro guión. Practicar el soltar no es ignorar, no es volverse insensible. Es abrir el corazón para recibir la realidad tal como es, sin adornarla, sin pelear con ella, y confiar en que incluso en medio del dolor hay una lección, un sentido, una oportunidad de transformación. Mira la respiración. Inhalamos y exhalamos. Si intentáramos retener la inhalación para siempre, eso mismo que nos sostiene se volvería la causa de nuestra asfixia. Soltar es exhalar con confianza, sabiendo que cada exhalación prepara una nueva inhalación. La vida también es así. Cada final prepara un comienzo. Cada pérdida deja espacio para que llegue algo distinto. Cada despedida abre una puerta hacia un encuentro que todavía no podemos imaginar. Pero recuerda, soltar y confiar no es pasividad. Es actuar desde la serenidad. Es entregarte por completo, sin quedar obsesionado con el resultado. Es sembrar con amor y dedicación, y confiar en que el tiempo sabrá hacer su parte. Es una danza entre el esfuerzo
y la aceptación. Entre actuar y abrir la mano, el apego nos vuelve rígidos. Soltar nos vuelve flexibles. Y en esa flexibilidad encontramos la libertad verdadera, como el bambú que se inclina ante el viento sin quebrarse. Soltar nos permite atravesar la tormenta sin perder nuestra esencia. Nos permite salir de lo que ya no nos nutre y recibir lo nuevo con gratitud. La confianza en el flujo también nos protege del miedo al futuro, porque el futuro todavía no existe. Solo este instante está respirando en nuestras manos, cuando creemos que la vida puede sostenernos. Aprendemos a dar un paso tras otro, sin necesidad de ver todo el camino de una vez, sin cargar con la exigencia de estar seguros de todo para atrevernos a vivir. Y ahí una enseñanza budista muy profunda se vuelve apoyo. Lo que es para ti no se perderá, y lo que no es para ti, aunque lo persigas con todas tus fuerzas, no podrá quedarse para siempre. No para que te rindas, sino para que dejes de lastimarte con la exigencia. Tú sigues caminando, sigues haciendo lo correcto, sigues sembrando con una intención limpia, pero ya no aprietas la vida con un puño tembloroso. Abres la mano y permites que la vida llegue a su manera despacio, con claridad, en el momento justo. Esa comprensión trae una liberación real, no una liberación de las circunstancias, sino una liberación de la obsesión por forzar, del hábito de controlar y manipular, y de perseguir lo que nunca fue tuyo. El budismo no nos pide darle la espalda a la vida. Al contrario, nos invita a abrir los brazos, abrir el corazón y confiar en que lo que de verdad nos pertenece llegará cuando corresponda, ni antes, ni después. Soltar no es vacío. Soltar es una plenitud profunda. Es el instante en que comprendemos que no necesitamos aferrarnos a todo para sentirnos completos, que la paz verdadera no está en poseer, retener o asegurar cada resultado, sino en la serenidad interior, la serenidad que nace cuando confiamos en el flujo natural de la vida. El budismo nos recuerda algo muy simple y a la vez muy difícil de practicar. La felicidad no nace del control, sino de aprender a vivir en armonía con la impermanencia. Cuando practicamos soltar, cuerpo y mente se vuelven más ligeros. La carga que llevábamos desde hace tanto, la ansiedad por el futuro, los arrepentimientos del pasado, el miedo a perder, empieza, poco a poco, a disolverse. El dolor por lo que se perdió ya no ocupa toda la mente. En su lugar aparece un espacio nuevo, el espacio de la gratitud por lo que una vez llegó y por lo que aún está esperando más adelante. Y cuando de verdad confiamos en el flujo de la vida, empezamos a reconocer algo profundo. La vida es más sabia de lo que imaginamos. El tiempo nunca es casualidad. Incluso los silencios, las pausas, las etapas que parecen retrasos, llevan dentro un propósito silencioso. No todo lo que llega lento significa que vas por mal camino. A veces, la demora solo es la vida preparándote para convertirte en alguien lo bastante firme como para recibir lo que viene. El apego nos hace vivir con miedo, miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que nada salga según el plan. Soltar, en cambio, nos enseña a vivir desde la confianza. Y esa confianza es la llave que abre la puerta hacia una paz interior auténtica. Porque quienes no necesitan forzar nada, quienes comprenden que todo llega a su tiempo, viven con un corazón libre, una mente clara y un espíritu liviano. No corren, no entran en pánico, no se torturan con la pregunta ¿por qué todavía no llega? Caminan despacio, pero con firmeza.
Si estas reflexiones te tocan y deseas seguir explorando enseñanzas que nos ayudan a vivir más ligeros, más serenos y más libres por dentro, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos que te acompañarán en ese camino espiritual. Aceptación radical y la sabiduría del presente. La aceptación radical es una de las enseñanzas más profundas que el budismo ofrece al ser humano sobre cómo vivir sin forzar y sin quedar atrapado en la preocupación por lo que aún no llega. A menudo malinterpretamos la aceptación. Creemos que aceptar es resignarse, rendirse, perder la esperanza, pero a la luz del budismo, aceptar es un acto valiente, una expresión de sabiduría profunda. Aceptar significa mirar de frente este instante y decir, esta es la realidad que está presente, sin negar, sin resistir, sin esconderse detrás de ilusiones ni huir por miedo, porque la realidad no cambia solo porque no la aceptemos. Pero cuando dejamos de pelear con ella, ocurre algo casi milagroso. La paz que hemos buscado por tanto tiempo empieza a aparecer. Aceptar no es pasividad. Exige un enorme esfuerzo interior, el esfuerzo de quedarse, de sentir, de estar presente. Incluso cuando el presente duele, porque solo cuando nos atrevemos a mirar de frente lo que es, podemos transformarlo. Y ahí, en esa presencia que no huye, la sabiduría empieza a germinar. La aceptación radical nos invita a detenernos y a soltar esas frases conocidas que han encarcelado la mente durante tanto tiempo. Frases como, esto no debería pasar. Mi vida tendría que ser diferente. A simple vista, parecen inofensivas, pero en realidad son la raíz que mantiene vivo el sufrimiento, porque cada vez que decimos la realidad no debería ser así, la mente entra de inmediato en conflicto con lo que está sucediendo. Y en ese enfrentamiento, nosotros somos los primeros en agotarnos. En cambio, aceptar no significa estar de acuerdo ni aprobar, sino dejar de pelear con la realidad. Es permitir que lo que está ocurriendo sea tal como está ocurriendo. De esa reconciliación nace algo muy silencioso, pero profundo, la libertad verdadera. El Buda enseñó que la naturaleza de la vida está formada por tres verdades inevitables: el sufrimiento, la impermanencia y la ausencia de un yo fijo. Cuando nos resistimos a estas verdades, no las hacemos desaparecer. Solo aumentamos nuestra frustración. Pero cuando las aceptamos, se abre otra puerta, la puerta de la serenidad. Cuando aceptamos que todo cambia, dejamos de intentar retener lo que ya pasó. Ya no apretamos los momentos antiguos con el miedo de volver a perderlos. Cuando aceptamos que el sufrimiento es parte de la existencia, dejamos de vivir nuestro dolor como una injusticia personal. Ya no preguntamos, ¿por qué a mí? Y empezamos a escuchar qué intenta enseñarnos ese dolor. Y cuando aceptamos que no somos un ego rígido, no somos una identidad fija que hay que defender, sino un flujo de conciencia siempre en movimiento, empezamos a respirar más ligero. Ya no tenemos que estar en guardia todo el tiempo. Ya no necesitamos demostrar quién somos. Ya no tenemos que sostener una imagen solo para sentirnos seguros. La aceptación radical también está íntimamente unida al momento presente. Gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que está pasando ahora, sino de una mente atrapada en el pasado o en el futuro. Nos aferramos a recuerdos. Repetimos heridas que ya solo existen en la mente, o proyectamos miedo hacia el futuro, creando infinitos escenarios que nunca han ocurrido, pero que aún así pesan sobre el corazón. Mientras tanto, la vida real solo sucede aquí y ahora. El pasado ya no está.
El futuro aún no llega. Y lo único que realmente tenemos es este instante. La práctica de la atención plena no enseña nada distinto. Solo nos recuerda volver, una y otra vez. Volver a la respiración. Volver a la sensación de estar vivos. Volver al presente como si fuera todo porque, en verdad, lo es. Aceptar el presente de manera radical no significa que te guste todo lo que ocurre. Significa estar en paz con el hecho de que esto está ocurriendo. Significa mirar alrededor y reconocer aunque nada sea perfecto. Todo es exactamente lo que necesitas ser en este momento dentro de tu camino. Y cuando la resistencia termina, la mente deja de tensarse, el corazón deja de cerrarse, y una paz muy natural empieza a aparecer, no porque la vida cambie, sino porque tú dejaste de luchar contra ella. Cuando dejamos de resistir la realidad, cuando dejamos de querer que la vida sea distinta a lo que está siendo, surge una sensación muy profunda, el alivio, una serenidad silenciosa que nos permite caminar más despacio, más ligeros y con menos rigidez frente a la vida. Muchos vivimos como si cada día fuera una batalla. Luchamos contra las circunstancias, luchamos contra lo que falta, luchamos contra lo que no ocurrió, contra lo que se perdió, contra lo que no llegó en el momento que esperábamos. Esa guerra silenciosa se prolonga año tras año, agota la mente, vuelve amargo el corazón, y poco a poco nos hace perder la capacidad de ver lo que está presente justo delante de nosotros. La aceptación radical no es rendirse, es soltar las armas, es bajar la resistencia, abandonar la lucha contra lo inevitable y abrir el corazón a la experiencia de vivir con gratitud por lo que ya está aquí. Aceptar no significa que dejes de desear cambiar, ni que abandones el esfuerzo por un futuro mejor. Aceptar simplemente significa mirar de frente tu punto de partida tal como es, sin negarlo, sin adornarlo, sin huir de él. Es como un navegante de pie ante un río. Desear que el río sea más estrecho, más bajo o que corra más lento no sirve de nada. Lo primero que debe hacer es aceptar la realidad del río. Y solo desde esa aceptación puede encontrar la forma de cruzarlo. La vida también es así. Solo podemos transformar aquello que hemos aceptado. El budismo enseña que la aceptación radical es el camino para poner fin al sufrimiento, porque nos libera del impulso de forzar la vida a ocurrir según nuestra voluntad. Cuando dejamos de insistir en que todo debería ser diferente, cuando soltamos la necesidad de controlar cada detalle, empieza a nacer una paz que no depende de las circunstancias. Comprendemos que aún podemos estar serenos incluso en medio de la tormenta, no porque controlemos el clima, sino porque aprendimos a sostener el paraguas de la aceptación. Aceptar el presente también es aprender a ver la belleza de lo simple. Con mucha frecuencia, postergamos nuestra felicidad, esperando que llegue algo más grande, un éxito indiscutible, un objetivo perfecto, un amor ideal, una seguridad absoluta. Y mientras esperamos, dejamos que pequeños milagros pasen en silencio. Una respiración profunda, la luz del sol rozando la piel, el murmullo del viento en los árboles, la sonrisa de alguien a quien amamos. La aceptación radical nos invita a abrir los ojos para ver estos instantes. Y entonces descubrimos la vida ya está completa aquí, ahora. En este momento, aunque todavía no cumpla todas nuestras expectativas, hay una enseñanza budista muy profunda. Lo que resistes, persiste. Cuando resistimos la realidad, el sufrimiento se prolonga. Cuando aceptamos la realidad,
El sufrimiento empieza a derretirse. En otras palabras, cuanto más nos oponemos a una situación, más atrapados quedamos en ella. El dolor no existe solo por las circunstancias, sino también por la manera en que lo negamos. Cuando intentamos empujar el dolor lejos, cuando nos decimos, esto no debería haber pasado. Esta emoción no tiene derecho a existir. Esa resistencia alimenta el dolor con más fuerza. En cambio, cuando aceptamos, algo muy sutil empieza a cambiar. El dolor no desaparece de inmediato, pero pierde poco a poco su control. Dejamos de darle energía a través de la guerra interna. La aceptación no es rendirse. Es dejar de volver a lastimarte a ti mismo. Es como soltar un peso que has cargado durante mucho tiempo. No porque fuera necesario, sino porque creías que tenías que cargarlo. El dolor puede seguir ahí, pero ya no define quién eres. Ya no te ata. Ya no ocupa todo tu espacio interior. Le permites existir. Y precisamente eso lo vuelve más ligero. La aceptación radical también transforma en silencio la manera en que entramos en las relaciones. Mucho sufrimiento humano no nace de la falta de amor, sino de querer que los demás sean diferentes. Queremos que se preocupen más, que amen más, que comprendan más, que sean más generosos. Creamos en la mente una imagen de quién deberían ser. Y sufrimos cuando no encajan con esa imagen. Pero cuando aceptamos a la persona tal como es, algo muy profundo se libera. Dejamos de sufrir por lo que no puede darnos. Y empezamos a valorar lo que sí está en su capacidad de ofrecer. Aceptar no significa soportar el maltrato. No significa borrar tus límites. Aceptar es comprender que cada persona camina su propio camino, con sus fortalezas y también con sus límites. Nadie puede ser obligado a cambiar solo para encajar en nuestras expectativas. La aceptación radical también nos invita a reconciliarnos con nosotros mismos. A menudo somos demasiado duros con nosotros. Nos culpamos por errores. Nos castigamos por decisiones del pasado. Nos exigimos ser perfectos, saberlo todo, hacerlo bien desde el inicio. Pero el budismo nos recuerda que siempre actuamos con el nivel de comprensión que teníamos en ese momento. La aceptación radical nos enseña a mirarnos hacia atrás con compasión, no con desprecio. Eso significa perdonarte, dejar de luchar contra el pasado y reconocer que toda experiencia vivida, incluso el dolor, incluso las caídas, forma parte del camino de madurez espiritual. En este sentido, el cambio real solo puede comenzar cuando aceptamos a la persona que somos ahora. No podemos avanzar si nos negamos. No podemos sanar si nos odiamos por nuestras imperfecciones. Cuando aparece la aceptación, el corazón se ablanda, la mente deja de pelear, y desde esa suavidad nace una fuerza muy silenciosa, pero firme y duradera. Aceptarte de manera radical siempre es el primer paso de toda transformación verdadera. Cuando te aceptas, dejas de vivir en la sensación de carencia. Dejas de verte como algo que debe arreglarse con urgencia. Empiezas a crecer desde una base de plenitud, no desde la autonegación. Aceptar el presente no significa resignarse ante la injusticia ni aceptar el sufrimiento de forma ciega. Significa mirar de frente la realidad para poder actuar con sabiduría y no reaccionar desde la ira, el miedo o la desesperación. Cuando aceptas que el dolor está presente, recién entonces puedes empezar a aliviarlo de verdad. Cuando aceptas que la injusticia está presente, recién entonces tienes la claridad y la fuerza para actuar y transformarla. La aceptación no te debilita. Al contrario, te devuelve energía interior.
te ayuda a caminar con más firmeza, sin ser arrastrado por impulsos emocionales. El momento presente, con todo lo que trae consigo, es el maestro más grande. Cada experiencia agradable o incómoda contiene una lección silenciosa. Cuando dejas de negar lo que ocurre, empiezas a escuchar esas lecciones. Poco a poco, comprendes que incluso la dificultad guarda semillas de sabiduría. Incluso la pérdida abre una oportunidad de crecimiento. Incluso la espera está preparando, en silencio, algo más profundo para ti. Por eso, la aceptación radical no es un final, es un modo de vivir. Es vivir con serenidad, confiando en que lo que llega, llega porque era necesario. Y lo que se va porque ya cumplió su función. Es liberarte de la cárcel del pensamiento. Mi vida debería ser distinta. Y abrirte a una verdad más simple. Esto es lo que hay. Y puedo recibirlo con gratitud. Vivir con aceptación radical te permite experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no es frágil, que no se sacude con lo externo, porque nace de una comprensión profunda. Todo tiene su momento. Nada dura para siempre. Y cada instante es sagrado solo por el hecho de existir. Al final, la aceptación radical es dejar de forzar las cosas, es abrir los brazos a la vida. Incluso cuando todavía no entiendes las curvas del camino, es confiar en que cada paso lento, desorientado o incierto, pertenece a un viaje más grande que te conduce hacia la madurez interior. En ese soltar, en esa confianza, descubres una verdad muy profunda. Todo llega cuando tiene que llegar. Nada ocurre por casualidad. Y la vida siempre sabe más que el yo ansioso que se preocupa. Si estas palabras tocaron tu corazón y quieres seguir aprendiendo a vivir con ligereza, firmeza y lucidez, suscríbete a nuestro canal para caminar juntos por la sabiduría budista, un camino que transforma la vida desde dentro y te enseña a recibir la impermanencia como un maestro amable. Porque quizá no haya enseñanza budista que lo diga con más claridad. No fuerces nada y todo llegará en el momento adecuado. Esto es una comprensión profunda de la impermanencia. El Buda afirmó que todo lo que está condicionado inevitablemente se desintegra. Nada existe para siempre. Ninguna forma es inmutable. Y reconocer esta verdad no es para asustarnos, sino para abrir la puerta a la libertad interior. La impermanencia no es un castigo, tampoco es una amenaza. Es simplemente la ley natural de la vida, el movimiento inevitable de todo lo que nace. Crece, cambia y finalmente se disuelve. Cuando aprendemos a ver la impermanencia no como un enemigo, sino como un maestro, empezamos a aflojar la mano del control. Dejamos de exigirle a la vida que se quede quieta según nuestra voluntad. Y desde ahí, comienza a formarse una confianza suave. La vida se mueve en sus propios ciclos y nos guía hacia nuevas formas de vivir, nuevas maneras de existir y nuevos entendimientos. Sin embargo, la mente humana a menudo se resiste a esta verdad. Queremos que aquello que amamos sea eterno. Queremos que las relaciones duren para siempre. Queremos que la juventud no se desvanezca jamás. Queremos que los momentos de felicidad queden congelados en el tiempo. Pero, al mismo tiempo, queremos que aquello que no nos gusta desaparezca lo antes posible: el dolor, la pérdida, la incertidumbre, las emociones incómodas. Justamente esa actitud doble, aferrarnos al placer y resistirnos al sufrimiento, es la raíz del dolor interior. El budismo nos invita a mirar de frente esta verdad. Ambas posturas nacen de la ignorancia sobre la impermanencia. Lo agradable pasará
Y lo difícil también pasará. No hace falta forzar nada, porque todo funciona según el ritmo del cambio. El fluir de la existencia nos lo enseña con claridad. Nunca podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque el río siempre está corriendo. Del mismo modo, cada instante de nuestra vida es único y no se repite. Intentar mantenerlo todo inmutable es como intentar detener el río con las manos desnudas, imposible, inútil y agotador. Cuando comprendemos que la impermanencia lo atraviesa todo, descubrimos una verdad profunda. El secreto de la serenidad no está en controlar lo que no puede controlarse, sino en fluir con la vida, aprender a adaptarnos y vivir plenamente el presente con gratitud antes de que cambie. La impermanencia también es un maestro, porque nos muestra el verdadero valor de este instante. Cuando entendemos que nada dura para siempre, empezamos a apreciar lo que tenemos de una forma distinta. Una conversación con alguien querido, un atardecer lleno de colores, un momento de silencio antes de dormir. Todo es pasajero. Y precisamente porque es pasajero, se vuelve valioso. La impermanencia no le quita sentido a la vida, le da sentido, porque solo cuando sabemos que esto pasará, el corazón puede estar verdaderamente presente en lo que está ocurriendo ahora. El budismo nos invita a vivir con la conciencia profunda de que cada instante es un tesoro invaluable, no porque sea perfecto, sino porque nunca se repetirá. Cuando comprendes esto, forzar las cosas empieza a parecer innecesario, porque la vida misma, en su movimiento natural, ya nos está regalando instantes completos sin prisa, sin necesidad de aferrarnos. Aceptar la impermanencia también es aceptar la posibilidad de sanar. Muchas veces sufrimos no solo por el dolor, sino por creer que ese dolor durará para siempre, que nunca terminará, que quedaremos atrapados en él sin salida. Pero la impermanencia nos recuerda una verdad amable. Incluso el dolor más profundo también es temporal. Es como una tormenta violenta que llega de repente, arrasando con todo, sacudiendo el cielo interior. Pero ninguna tormenta dura para siempre. Tarde o temprano, el viento se calma, las nubes se disuelven. Cuando lo recuerdas, encuentras esperanza, incluso en medio de la oscuridad. No es la esperanza de que el dolor desaparezca de inmediato, sino la confianza de que no se quedará para siempre. Todo cambia, y aquello que hoy te duele también se transformará con el tiempo. Aferrarse a la eternidad es una ilusión sutil. No podemos detener el fluir de los años. No podemos controlar el paso del tiempo. No podemos detener el ciclo de nacer, permanecer, deteriorarse, desaparecer. La juventud se convierte en madurez. La salud puede volverse fragilidad. La vida, tarde o temprano, camina hacia la muerte, pero en vez de ser una tragedia, ese movimiento es lo que le da sentido a todo. Si no hubiera cambio, si no existiera el nacer y el morir, la vida sería un lago inmóvil sin profundidad, sin transformación, sin aprendizaje. La impermanencia nos permite nacer, crecer, equivocarnos, aprender y convertirnos en alguien distinto a quien fuimos ayer. Gracias a la impermanencia, la evolución es posible. Cuando comprendes esta verdad, poco a poco dejas de forzar las cosas. ¿Para qué apresurarte con aquello que se curdo? De todos modos, llegará. ¿Para qué resistirte a aquello que, sin duda, pasará? El Buda enseñó: todo lo condicionado nace y cesa. Una frase breve, pero que contiene la esencia de la existencia.
Forzar es negar la ley natural. Soltar es vivir en armonía con ella. Uno de los lugares donde la impermanencia nos lo muestra con más claridad es en el proceso del duelo. Cuando perdemos a alguien amado, queremos retener el tiempo. Queremos conservar su presencia. Queremos impedir que el instante de la despedida haya ocurrido. Pero luego, tarde o temprano, comprendemos que la vida continúa. Los recuerdos no desaparecen, pero cambian de forma. El dolor no se va de inmediato, pero se suaviza. No porque olvidemos, sino porque aprendemos a vivir con él. Entonces, la impermanencia deja de ser enemiga. Se convierte en aliada, porque es la impermanencia la que hace posible la sanación. El tiempo no borra, transforma, y esa transformación es la prueba viva de que todo, incluso lo más doloroso, tiene su propio ciclo. La impermanencia también nos libera de la obsesión por acumular. Cuando entiendes que nada dura para siempre, dejas de intentar guardarlo todo como si tuvieras que retenerlo para sentirte a salvo. Aprendes a vivir más ligero, a amar más profundo, a soltar en el momento justo. Porque cuando ya no fuerzas, la vida deja de oponerse a ti y empieza a caminar contigo. Y en ese acompañamiento, nuestro corazón encuentra serenidad. Muchas personas creen que la seguridad está en tener más bienes, más éxito, más reconocimiento. Pero cuando observamos con profundidad, vamos comprendiendo una verdad imposible: de evitar nada de eso nos pertenece para siempre. Todo lo material es pasajero. Lo que hoy sostienes puede desaparecer mañana. La fama cambia. El éxito se desvanece. La riqueza va y viene según leyes que no podemos controlar. Comprender esto no nos vuelve pesimistas, sino que nos invita a vivir con más ligereza. Empezamos a disfrutar lo que tenemos sin ser esclavos del miedo a perderlo. Compartimos más, porque entendemos que aferrarse no da seguridad, solo genera tensión. La verdadera seguridad no está en poseer, sino en la capacidad de soltar. La impermanencia también nos enseña una lección profunda en las relaciones. Amar desde el apego es amar desde el miedo. Miedo a perder, miedo al cambio, miedo a ser abandonados. Queremos que el otro siempre esté con nosotros. Queremos que no cambie. Queremos que permanezca igual a la imagen que construimos en la mente. Pero eso no es amor, es deseo de posesión. Amar con la sabiduría de la impermanencia es otra forma de amar. Un amor libre. Agradecemos cada instante compartido. Valoramos la presencia del otro sin exigir promesas eternas que la vida no puede garantizar. Es un amor profundo, pero sin ataduras. Es un amor que camina con la atención plena, y en esa calma comprendemos que cada encuentro es un regalo, y cada despedida también es parte del camino. Nada es un error, nada carece de sentido. Todo llega para enseñarnos algo. La práctica de la meditación en el budismo nos permite experimentar directamente la verdad de la impermanencia. Al observar la respiración, vemos con claridad cada inhalación aparece y desaparece. Cada exhalación surge y se disuelve. No hay respiración que se pueda retener, y tampoco hace falta retenerla. Al observar los pensamientos, reconocemos que ningún pensamiento dura para siempre. Llegan, cambian y se van. Incluso las emociones más intensas, cuando se observan sin resistencia, se disuelven como nubes cruzando el cielo. Esa experiencia directa nos enseña algo muy suave. Todo fluye, nada es fijo. Y por eso, no necesitamos forzar absolutamente nada para que la vida salga bien. La impermanencia no es solo una verdad, también es una fuente de esperanza, porque si todo cambia,
Entonces, incluso aquello que hoy nos hace sufrir no permanecerá para siempre. Eso significa que podemos transformarnos, podemos madurar, podemos liberarnos de los hábitos que nos encadenan. La vida nunca se cierra por completo. Siempre existe la posibilidad de renovarse. Cada día es una nueva oportunidad, porque nada es inmutable. La impermanencia, en lugar de ser causa de miedo, se convierte en una promesa silenciosa de renacimiento. Forzar la vida es olvidar esta verdad. Es querer que lo que nos gusta dure para siempre y querer que lo incómodo desaparezca de inmediato. Pero la vida tiene su propio ritmo y las estaciones nos enseñan eso con paciencia, en silencio y sin equivocarse jamás. No podemos hacer que la primavera llegue antes, ni podemos lograr que el invierno dure para siempre. Cada estación aparece cuando las condiciones han madurado, y cada estación se va cuando ha cumplido su papel. Ninguna estación está mal. Ninguna llega en el momento equivocado. El invierno nos enseña a descansar. La primavera nos enseña a empezar de nuevo. El verano nos enseña a nutrir. Y el otoño nos enseña a soltar. La vida humana también se mueve con ese ritmo. Cada etapa de la vida llega en su propio momento y se marcha cuando ya nos ha entregado la lección necesaria. Comprender la impermanencia nos ayuda a dejar de culparnos por estar en el lugar equivocado, ir demasiado lento o no haber llegado todavía, porque no existe una meta fija, solo existen tramos del camino que se están viviendo. Reconocer esto también nos hace valorar más la práctica espiritual, no por miedo a que el tiempo pase, sino porque entendemos que el tiempo no es infinito. Cada día que pasa es un día menos, y no podemos posponer para mañana la lucidez que necesitamos hoy. La impermanencia no nos empuja a correr, nos invita a estar más presentes, a vivir con más plenitud, a amar con más conciencia, a cultivar compasión, sabiduría y atención plena en cada instante pequeño. En el budismo tibetano hay una frase muy sencilla y profunda: la vida es incierta como una burbuja de agua. Esa frase no busca asustarnos, no es una advertencia sombría, es un despertar suave, porque la burbuja es frágil. La miramos con gratitud, porque el instante es breve. Lo habitamos por completo. Justamente esa fragilidad vuelve sagrada la existencia. Y por eso, no necesitamos forzar nada. La vida ya nos ha entregado en silencio todo lo necesario para despertar en cada momento. Solo necesitamos abrir los ojos, aceptar el fluir del cambio y confiar en que todo llegará cuando de verdad estemos listos para recibirlo. La impermanencia no es un enemigo contra el que debamos luchar. Es una maestra silenciosa que revela la naturaleza profunda de la realidad. Nos enseña a no aferrarnos, a saber soltar, a amar con gratitud y a vivir con más ligereza con nosotros mismos y con la vida. Cuando confiamos en el ciclo de la existencia, descubrimos una paz que no depende de que algo dure para siempre. Esa paz nace de la sabiduría, de comprender que todo está en movimiento y que nosotros también somos parte de ese fluir. Al final, la impermanencia nos enseña a vivir sin miedo y sin forzar, porque todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Nada es eterno, salvo el cambio mismo. Y en ese cambio incesante habitan la belleza y la libertad de existir. Cuando dejamos de resistir esta verdad, cuando dejamos de forzar lo que no puede forzarse, empezamos a vivir en mayor armonía con el gran cauce de la vida. Y desde ahí, una nueva sabiduría se va abriendo lentamente. Confía en el tiempo y confía en la inteligencia de saber esperar.
El budismo nos recuerda una y otra vez que el tiempo tiene su propio ritmo, un ritmo que no sirve a la prisa, ni se adapta a la ansiedad del ego. Cuando falta paciencia, tratamos de empujar las cosas, de abrir puertas que aún no están listas para abrirse, de exigir respuestas cuando nosotros mismos todavía no estamos listos para escucharlas, pero la sabiduría no nace de la presión, nace de la madurez. Y la madurez solo puede ocurrir en el silencio, la confianza y la espera. El Buda nos invita a confiar en el tiempo, no como una idea abstracta, sino como una sabiduría invisible que sostiene el universo en silencio. Desde esa mirada, esperar no es un obstáculo, esperar es el camino, un camino sin ruido, sin exhibición, pero sí un proceso de transformación íntima, que nos prepara para recibir aquello que pedimos. Cuando de verdad estemos listos, la sociedad moderna nos ha enseñado a desconfiar del tiempo, nos ha entrenado para creer que todo debe ocurrir de inmediato, resultados instantáneos, soluciones rápidas, recompensas sin demora. Vivimos con la sensación de que cualquier cosa que se retrasa es una pérdida y que esperar es una debilidad. No, es un fracaso, no es quedarse atrás, pero el budismo mira la espera con una mirada completamente distinta. Desde esa perspectiva, esperar es un arte sagrado, es el arte de sembrar con paciencia, regar sin ansiedad, cuidar sin controlar y confiar en que la semilla germinará cuando las condiciones estén maduras. Es inútil arrancar un árbol solo para comprobar si ya creció. Ese acto no lo hace crecer más rápido, solo destruye todo el proceso de crecimiento. De la misma manera, cuando removemos la vida sin descanso, con la duda, con el miedo al retraso, con la pregunta, ¿por qué todavía no aceleramos la madurez, la lastimamos? La paciencia activa que enseña el budismo es muy diferente de esperar desde la impotencia. No es pasividad, no es rendición, es presencia total a hacer lo que corresponde. Cuidar lo que debe cuidarse, nutrir lo que necesita ser nutrido y después soltar la obsesión por el resultado. La confianza en el tiempo no nace de lo vago, nace de una comprensión profunda. La vida no se mueve al ritmo del ego, sino según un orden mucho más grande. A veces, lo que pedimos no llega de inmediato, no porque sea rechazado, sino porque todavía no hemos madurado lo suficiente para recibirlo. A veces, se retrasa, porque antes necesitamos atravesar otras experiencias, lecciones silenciosas, choques necesarios, pérdidas que nos ablandan el corazón. Y a veces, eso que pedimos no llega nunca, no porque la vida sea cruel, sino porque lo que de verdad necesitamos es distinto de lo que la mente insiste en exigir. Desde el budismo, nada ocurre de manera aislada. Todo existe dentro de una red profunda de interdependencia, donde cada suceso se enlaza con innumerables causas y condiciones, y donde la vida se rige por una ley que rara vez se revela de inmediato. La sabiduría de esperar no nos exige entenderlo todo, solo nos invita a confiar lo suficiente como para no intervenir con brusquedad en el proceso que está ocurriendo. Esperar, en ese sentido, es actuar con lucidez y luego dar un paso atrás para que el tiempo haga su parte. Incluso cuando no vemos cambios inmediatos, eso no significa que no esté pasando nada. La semilla bajo la tierra parece inmóvil, sin ruido, sin señales, pero dentro de ella, la vida está vibrando. Las raíces se están expandiendo y el brote está naciendo en silencio. Lo mismo sucede con nuestras intenciones, con nuestros esfuerzos.
con nuestros anhelos más profundos. No toda transformación necesita ser vista de inmediato. Algunas transformaciones solo pueden ocurrir en la oscuridad, en el silencio y con el tiempo. Y es precisamente ahí, cuando dejamos de forzar, cuando dejamos de empujar, cuando dejamos de sospechar de cada ritmo lento. La vida empieza a trabajar con nosotros en lugar de ponerse en contra. Esperar también nos enseña a soltar el control sobre el futuro. El futuro nunca ha existido, solo vive en predicciones, escenarios y miedos creados por la mente. Cuando intentamos controlarlo, en realidad luchamos contra algo que todavía no ha ocurrido. Esa batalla no se puede ganar, y el precio que solemos pagar es la paz del presente. El budismo recuerda que solo este instante es real. Y cuando aprendemos a esperar aquí, respirar, observar, estar presentes, no perdemos el tiempo, lo vivimos por completo. Esperar, en su sentido más profundo, no es quedarse quieto, es permanecer con lo que es, sin huir con prisa hacia lo que será. Es permitir que la vida se revele, en lugar de obligarla a seguir el calendario del miedo. Cuando ya no forzamos, nuestras elecciones se vuelven más claras. Ya no decimos sí por miedo a perder algo. Ya no nos aferramos por miedo al vacío. Ya no corremos hacia adelante solo para esconder la inseguridad interna. El tiempo, en su silencio, nos filtra. Lo que no es estable se cae por sí solo. Lo que es verdadero se queda, aunque no lo agarremos fuerte. Lo que tiene que llegar, llega. No porque lo empujemos, sino porque ya estamos listos. Hay un alivio profundo cuando comprendemos esto. Dejamos de cargar el mundo en los hombros. Dejamos de exigirnos tener todas las respuestas. Nos permitimos no saber. Y en ese no saber, la sabiduría empieza a nacer. El Buda no nos enseñó a controlar la vida, nos enseñó a comprenderla. Y cuando hay comprensión, la espera deja de ser un vacío aterrador y se convierte en un espacio de crecimiento. Así como la noche no es enemiga del amanecer, la espera no es enemiga del resultado. Es la condición necesaria para que el resultado llegue en el momento correcto, con la forma correcta y con el sentido correcto. Cuando aprendemos a esperar sin amargura, a confiar sin volvernos pasivos, a actuar sin apegarnos, la vida empieza a respondernos con suavidad, no dándonos todo lo que queremos, sino entregándonos exactamente lo que necesitamos para despertar más, ser más libres y vivir con más paz. Y en esa paz descubrimos una verdad muy simple: nada va tarde, nada se perdió. Todo está llegando a su propio ritmo. Confiar en el tiempo también es confiar en que incluso las pérdidas son una parte natural del camino. En el budismo, la pérdida no se considera un error de la vida. No es una señal de que tomaste el camino equivocado, y mucho menos un castigo. La pérdida suele llegar como un recordatorio silencioso, suave, pero profundo. Hay cosas que deben irse para que puedas seguir adelante sin cargar tanto peso. Hay cosas que se van no porque no sea suficiente, sino porque ya creciste más allá de eso. Hay puertas que se cierran no para detenerte, sino para que no sigas mirando hacia atrás. Cuando estamos muy cerca del dolor, solo vemos el vacío, solo vemos la ausencia, solo vemos la pérdida. Pero el tiempo no se apresura. Con paciencia, ensanchece nuestra mirada y poco a poco, muy lentamente, empezamos a ver que aquello que nos hirió también nos enseñó algo. No de inmediato, no con palabras, sino con
solo escucharemos la voz del miedo. Pero si somos capaces de vivir con la pregunta, de respirar con la incertidumbre, la respuesta aparece sola, sin ruido, sin drama, solo como una comprensión suave, pero verdadera. Confiar en el tiempo no te hace débil, te ayuda a soltar la rigidez, a dejar de tensarte, a dejar de forzar que todo ocurra según la voluntad de tu mente. Cuando dejas de correr detrás de los resultados, empiezas a sentir cada paso. Cuando ya no te obsesionas con la meta, el presente se vuelve más pleno. Y cuando dejas de exigirle a la vida que te demuestre algo, descubres una verdad muy suave. La vida nunca te dio la espalda. Solo te ha estado guiando a un ritmo más lento, más profundo y más correcto para ti. Hay una serenidad muy honda. Cuando comprendes esto, no fuiste olvidado. No te perdiste. Y no llegaste tarde. Solo estás en la etapa necesaria de tu camino. Y cuando aprendes a esperar con confianza, el tiempo deja de ser un enemigo. Se vuelve un amigo silencioso que camina a tu lado, paso a paso, llevándote hacia donde necesitas llegar. Cuando llegue el momento, a menudo, cuando algo se va de nuestra vida, la reacción inmediata de la mente es resistirse. Lo llamamos injusticia. Nos preguntamos por qué a nosotros, por qué ahora, por qué precisamente eso que no queríamos perder. En ese instante, es difícil ver otra cosa que el vacío y la ausencia, pero el tiempo no se apresura a responder. No explica de inmediato, solo sigue fluyendo en silencio. Y entonces, cuando ya estamos un poco más lejos del primer golpe del dolor, cuando el corazón se ha suavizado, aparece una comprensión sutil. Esa pérdida abrió un espacio, y ese espacio permitió que lo nuevo entrara. Cosas que antes, cuando la vida estaba llena y apretada, no podían llegar. No porque lo nuevo sea mejor que lo viejo, sino porque tú ya eres distinto. El tiempo guarda una sabiduría que no siempre entendemos al principio. No te obliga a comprender. Solo te pide una cosa: paciencia. Y si tienes la paciencia de seguir viviendo, la humildad de no exigir explicaciones inmediatas, un día, muy suavemente, la verdad se revela por sí sola. Al final, confiar en el tiempo es aprender a vivir sin miedo, porque entiendes que todo llega cuando tiene que llegar. Todo se va cuando ya cumplió su papel, y nada esencial te es arrebatado. El miedo nace cuando creemos que la vida puede equivocarse, que si no controlamos, todo se derrumba, que hay que apretar, empujar, forzar para estar a salvo. Pero cuando empiezas a confiar, el miedo va perdiendo poder. Comprendes que la vida nunca te abandonó. Incluso en las etapas más confusas, hay un orden profundo trabajando en silencio. Un orden sin ruido, sin espectáculo, pero firme. Y dentro de ese orden, nunca estuviste realmente perdido. La sabiduría de esperar también nos enseña algo esencial: gratitud. Porque mientras esperamos, la vida nos obliga a volver a lo que ya está aquí. Si todo llegara de inmediato, no sentiríamos, no valoraríamos, no agradeceríamos. La lentitud nos deja ver cada paso, cada instante pequeño, cada experiencia normal que en realidad nos sostiene. Y con esa gratitud, descubrimos que la espera no está vacía, está llena de vida silenciosa, llena de preparación, llena de cosas que se están formando, aunque todavía no las veamos. En resumen, la confianza en el tiempo y la sabiduría de esperar son un antídoto contra la prisa y la ansiedad. Nos enseñan a soltar a tiempo, a confiar donde corresponde
y a caminar paso a paso sin pánico, entendiendo que todo llegará cuando esté destinado a llegar, ni antes, ni después. Y en esa confianza nace una paz profunda, una paz que no necesita forzar a la vida a demostrar nada. Si estas reflexiones tocaron tu corazón y quieres seguir caminando junto a enseñanzas budistas que ayudan a vivir con más ligereza, calma y confianza, suscríbete al canal y sigamos juntos este camino de transformación interior, paso a paso lento, pero firme. Si algo de este mensaje tocó tu interior, no intentes retenerlo. Simplemente permítele acompañarte. Suscríbete a Luz del Alma para seguir caminando hacia una vida con menos apego y más paz real. Dale like si este video te ayudó a soltar un poco la carga. Y cuéntanos en los comentarios qué es eso que hoy estás listo para dejar ir. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharte. Nos vemos en el próximo encuentro con más luz para el alma.